La luz dorada de la lámpara danzaba sobre el suelo de mármol impecable, creando reflejos que parecían oro líquido. De repente todo el salón enmudeció cuando un niño de no más de 5 años cruzó el mar de vestidos brillantes y susurró al hombre en el centro de todo: «Papá, ¿juegas conmigo después de que cenemos?». Las copas de champán quedaron congeladas en medio de un brindis. Las conversaciones murieron a mitad de una frase y Raquel, aún sosteniendo una bandeja de plata, sintió que sus rodillas flaqueaban mientras el momento imposible se desarrollaba ante los ojos de todos. Raquel Campos se quedó paralizada en la esquina del salón, las manos temblando tanto que la bandeja de plata casi cayó al suelo. El niño, su hijo, acababa de decir la palabra que ella pasó 5 años rezando para que nunca dijera en voz alta: «Papá», dijo con una sonrisa, con una certeza absoluta y frente a decenas de personas que vivían en un mundo que ella jamás debió haber tocado. Daniel Monteiro, billonario poderoso e intocable, miró al niño como si viera a un fantasma. Nadie rió, nadie habló, solo Raquel conocía el peso detrás de esa palabra. Solo ella sabía lo que había pasado 5 años atrás, y solo ella había cargado esa verdad desde entonces. Pasó su vida limpiando los rincones de aquella mansión, intentando ser invisible, pero ahora su pasado acababa de entrar al centro del escenario. Esta es la historia de cómo ella sobrevivió al silencio, protegió a su hijo y descubrió algo que nadie jamás esperó. Pero esa noche, ella no tenía la menor idea de lo que estaba por venir. Raquel Campos aprendió desde pequeña a desaparecer. Nacida en un pueblito del interior de Minas Gerais, era la hija del medio de 3, criada por una madre que limpiaba oficinas y hacía changas por la noche para poner comida en la mesa. Raquel sabía cómo era el rostro de la supervivencia. Usaba zapatos de segunda mano y guardaba sobras de comida en envases viejos. A los 17 años salió de casa con una mochila, el diploma de Mundas secundaria y un corazón lleno de determinación. São Paulo era ruidosa e indiferente, pero Raquel no era del tipo que se rinde. Trabajó donde pudo: cafeterías, lavanderías, hoteles, hasta que surgió una vacante en una mansión en Morumbi. La propiedad pertenecía a Daniel Monteiro, el magnate de la industria farmacéutica. Fue contratada como parte del equipo de limpieza, solo un uniforme más moviendo por los pasillos dorados. Nunca hacía preguntas, nunca hablaba a menos que le hablaran, y poco se volvió parte del paisaje, hasta la llegada de Leo. Su hijo vino al mundo discretamente, nacido en un hospital público, después de una noche que ella había encerrado con 7 llaves en su memoria. Una noche con Daniel. No fue una noche de amor o romance, sino algo frágil que sucedió cuando 2 personas sin nada en común se sintieron profundamente solas. Daniel nunca lo supo. Raquel nunca lo contó. Crió a Leo en un pequeño apartamento para empleados en el ala este. Le enseñó a ser amable, a ser curioso, a guardar silencio cuando llegaban visitas. Creció rápido, demasiado rápido, y cada año su parecido con Daniel se volvía más difícil de ignorar. Los mismos ojos, la misma forma de caminar, la misma mirada fija cuando pensaba mucho. Al principio, Raquel lograba esquivar sus preguntas: ¿dónde está mi papá? Él no está por aquí, mi amor, pero yo sí. Pero últimamente, Leo había comenzado a observar a Daniel detrás de las puertas. Se sentaba en el jardín y miraba al hombre que nunca siquiera lo notó. «Mamá, ¿por qué él se parece a mí?». El corazón de Raquel se apretaba cada vez. Quería protegerlo de la decepción, de la verdad, del peso de ser invisible. Pero los niños ven lo que intentamos esconder, y un día él susurró:
Creo que él es mi papá. Ella no supo qué decir, pero algo dentro de ella empezó a cambiar. Y fue en ese silencio que todo comenzó a desmoronarse. Todo lo que Raquel siempre quiso fue que Leo tuviera una vida mejor que la suya. No una mansión, no dinero, solo dignidad, seguridad, una oportunidad de crecer sin cargar el peso que ella cargó. Trabajaba incansablemente para dárselo. Cada real iba para comida, ropa y lápices de color. Todos los domingos lo llevaba al parque en otra ciudad donde nadie los conocía para que pudiera correr libre, hacer preguntas y olvidar por un momento que vivían en un cuartito en el fondo de la casa de un billonario. Por la noche lo observaba dormir, imaginando en qué tipo de hombre se convertiría. Se decía a sí misma que no importaba que él nunca conociera a su padre. El amor era suficiente. Su amor tenía que ser suficiente. Pero el amor no borra la verdad. Leo estaba creciendo y volviéndose más observador. Comenzó a notar cómo los otros niños del vecindario tenían padres que los recogían en la escuela o jugaban fútbol en el patio. Él no lloraba por eso, solo lo notaba. Y empezó a hacer preguntas más difíciles. ¿Tengo papá? Raquel asentía suavemente. Sí, tienes. ¿Dónde está? Silencio. Y entonces un día Leo quedó parado en la ventana de la cocina, observando a Daniel bajar de su auto negro y entrar en la casa. El hombre hablaba por celular, confiado, serio, intocable. Leo no parpadeó, solo observó. «Camina igual que yo», dijo bajito. Raquel se congeló. El momento pasó, cambió de tema, pero ya era tarde. Pocos días después encontró un dibujo en la cama de Leo. 2 monitos de palitos, uno pequeño, uno alto, ambos con los mismos ojos. La palabra papá escrita con crayón encima del más grande. El corazón de Raquel se rompió en silencio. Esa noche, sentada en la cama, apretó el dibujo contra su pecho. Recordó aquella noche con Daniel, cómo no fue planeada, cómo no debía durar. Él acababa de perder a alguien cercano. Ella acababa de enterarse de que su hermana estaba enferma. 2 personas solas, sufriendo, chocando por un breve momento en el tiempo. Ella nunca pidió nada, nunca soñó con contárselo. ¿Quién le creería? ¿A quién le importaría? Pero ahora su hijo, estaba empezando y a ella se le estaban acabando las mentiras. Ella se decía a sí misma que podía controlar la situación, mantener a Leo lejos de Daniel, mantener todo en secreto. Creía que si simplemente se quedaba en las sombras, tal vez la verdad también se quedaría allí. Y aún pensaba que podía arreglarlo todo. La mansión de los Monteiro brillaba aquella noche, una gala de recaudación de fondos con políticos, empresarios y celebridades bebiendo champán que costaba más que toda la vida de Raquel. Había pulido cada rincón, planchado cada mantel, memorizado cada instrucción del señor Batista. Nada podía salir mal. Raquel le dijo a Leo que se quedara en su cuarto. Le hizo prometer: «Por favor, hijo, hoy es diferente, quédate aquí dentro, solo por hoy». Él asintió. Pero los niños de 5 años hacen promesas como los pájaros cantan, sin saber lo alto que están sonando. Mientras el cuarteto de cuerdas tocaba su segunda pieza y los invitados admiraban una escultura en el salón principal, un par de pequeños zapatos deportivos caminó suavemente por el mármol. Nadie lo notó al principio. El niño era pequeño, silencioso, pero a medida que se acercaba al centro del salón, las personas comenzaron a girarse. ¿Quién era ese niño? Daniel Monteiro estaba cerca del bar, copa en mano, inmerso en una conversación con 2 gobernadores y un billonario tecnológico. No vio al niño acercarse hasta que una pequeña manito tiró suavemente de su manga. Daniel se giró y el tiempo se detuvo.
Papá, dijo Leo sonriendo, ¿juegas conmigo después de que cenemos? El silencio fue instantáneo y brutal. Decenas de ojos se giraron, suspiros le siguieron, alguien dejó caer una copa. El sonido del cristal rompiéndose retumbó como un trueno en una sala que se había congelado. Raquel, de pie al otro lado del salón, vio todo. La bandeja en sus manos tembló, sus rodillas se bloquearon, su garganta se cerró. Daniel miró a Leo con una expresión indescifrable. «Disculpe, señor». La voz de Raquel falló mientras cruzaba la sala. «Él no sabe lo que está diciendo, por favor, es solo un niño». Daniel dio un paso atrás, la confusión convirtiéndose en algo más filoso. «¿Quién es este niño?», preguntó, los ojos fijos en Leo, pero la voz cortante como una cuchilla. Raquel los alcanzó, sin aliento. «Es mi hijo». Daniel se giró lentamente para mirarla. «¿Tu hijo?» «Sí», susurró ella casi inaudible. «Se llama Leo». Alguien soltó una risita en el fondo, una risa cruel y apagada que generó más murmuraciones. «¿Esto es algún tipo de broma?», gruñó Daniel. «¿Traes a tu hijo a mi casa, a mi evento, y le enseñas a llamarme papá?» «No, yo no. Lo juro, nunca le dije eso». «Entonces, ¿por qué lo dijo?». La voz de Daniel era más alta ahora. Leo se encogió. Raquel cayó de rodillas y abrazó al niño con protección. «Lo siento de verdad. Es solo un niño. No lo hizo con malicia». Pero Daniel no respondió. Sus ojos se fijaron en los de ella y por primera vez en años realmente la vio. Un recuerdo. Brilló una noche olvidada, una conexión enterrada. Abrió la boca y luego la cerró. Raquel se levantó despacio, la voz temblorosa. «Nos vamos. Lo llevaré de vuelta, por favor». Daniel finalmente habló, la voz baja y fría. «Hazlo». Raquel tomó la mano de Leo y comenzó a alejarse, sintiendo el ardor del juicio en cada centímetro de su piel. La sala susurraba, reía, observaba. Cuando llegaron al pasillo de servicio, Leo miró hacia arriba. «Mamá, ¿por qué él me miró así? ¿Hice algo malo?». Raquel se arrodillándose. Apartó el cabello de su frente y sostuvo su rostro con manos temblorosas. «No, mi amor, no hiciste nada malo». «Entonces, ¿por qué dijo que no era mi papá?». Su voz falló. «Porque no sabe quién eres de verdad». Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo asintió, como un soldado que acepta órdenes que no comprende. Esa noche, Raquel se sentó al borde de la cama pequeña, observándolo dormir. Su uniforme de la fiesta aún estaba manchado, sus manos aún temblaban, su pecho dolía. El secreto ya no era solo suyo, había explotado justo delante del hombre de quien más lo escondió. Y ahora no sabía lo que vendría. Pero algo había cambiado para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez has cargado una verdad demasiado pesada como para decirla en voz alta porque temías lo que podría destruir? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, tu historia es exactamente lo que otra persona necesita escuchar para sentirse menos sola, para creer que no es la única sosteniéndolo. Todo en silencio. A la mañana siguiente, Leo estaba en silencio. No corrió hacia la ventana como siempre hacía. No preguntó por el desayuno. Se sentó en el borde de su pequeña cama, sujetando una crayola sin dibujar nada. Raquel lo observaba desde la cocina, su corazón partiéndose con cada minuto de silencio. Intentó sonreír. ¿Quieres ir al parque más tarde, solo nosotros dos? Él se encogió de hombros. Ese encogimiento de hombros fue lo que la rompió. Se sentó a su lado, el colchón hundiéndose. «Leo», susurró ella, «sé que anoche fue confuso». Él asintió, los ojos aún en la crayola. «Debí habértelo contado antes. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si te amaba lo suficiente,
Tal vez no necesitarías saberlo. Finalmente, él la miró. Mamá, él dijo que yo no era suyo, pero yo siento que sí lo soy. Raquel se quedó sin aire por un momento. Puso la mano en su mejilla. Eres el niño más valiente que he conocido. Entonces, ¿por qué no me ve? Ella no tenía una respuesta para eso, ninguna que no hiciera el dolor aún peor. Esa noche, después de que Leo se durmió, Raquel abrió una pequeña caja de madera que guardaba en lo alto del armario. Dentro había una única foto descolorida y arrugada. Mostraba a ella junto a Daniel 5 años atrás durante una fiesta de empleados en el jardín. Él tenía el brazo sobre su hombro, ambos sonreían. Era la única prueba de que alguna vez él la había mirado como si ella existiera. No miraba esa foto desde hacía años. Sus manos temblaban al sostenerla. Tantas cosas habían cambiado, pero algo dentro de ella no. Tal vez no podía arreglar el pasado, tal vez no podía borrar lo que pasó en la fiesta, pero podía hacer una cosa, podía dejar de esconderse. No sabía cómo reaccionaría él. Tal vez lo negaría todo, tal vez la despediría, tal vez la odiaría. Pero por el bien de Leo, por su propio bien, tenía que intentarlo. Dobló la foto con cuidado, la colocó en un sobre junto con una nota escrita a mano, temblorosa pero honesta, y la deslizó por debajo de la puerta de Gustavo Ferreira, el asistente de confianza de Daniel. No sabía si haría alguna diferencia, pero por primera vez en 5 años quería tener esperanza. El sobre se quedó en el escritorio de Gustavo Ferreira casi un día entero. No lo abrió de inmediato. Gustavo conocía a Raquel desde hacía años. Era callada, constante, invisible por elección. Cuando finalmente sacó la nota del sobre y leyó sus palabras temblorosas, hizo una pausa. Y luego miró la foto dentro. Se congeló. Daniel Monteiro, 5 años más joven, con un brazo alrededor de Raquel Campos y una sonrisa que raramente mostraba a la prensa. Y detrás de esa sonrisa, ahora que lo pensaba bien, estaban los mismos ojos que había visto en Leo. Guardó el sobre en su maletín. Esa tarde, mientras Daniel revisaba contratos en su oficina, Gustavo llamó a la puerta una vez y entró. Creo que el señor debería ver esto. Daniel levantó una ceja. Gustavo le entregó el sobre sin decir una palabra. Daniel leyó la carta, miró la foto y luego se recostó lentamente como si le hubieran quitado el aire. ¿Tú sabías esto?, preguntó. No, respondió Gustavo, pero sospeché algo después de la fiesta. Daniel no dijo una palabra. Se quedó mirando la foto por un largo rato. A la mañana siguiente, Raquel notó algo extraño. Daniel no pasó de largo como de costumbre. Se detuvo. Encontró sus ojos por primera vez en años. Ninguno de los dos habló. Más tarde esa semana, Leo encontró una pequeña caja en la puerta de su habitación. Dentro había un nuevo set de materiales de dibujo y una nota sin firmar. Sigue creando. Raquel reconoció esa caligrafía. Esa noche, Raquel se sentó al borde de su cama con la caja de crayones a su lado. ¿Podía eso significar algo? ¿Un comienzo? ¿O era solo un gesto, una forma de Daniel de calmar su conciencia y seguir adelante? No lo sabía, y esa incertidumbre la aterraba. Pensó en renunciar, irse antes de que él cambiara de idea. Pero entonces recordó el rostro de Leo al abrir la caja. Aquella alegría pura, no tocada por el miedo. No podía quitarle eso, pero aún así. ¿Y si Daniel no quería realmente ser padre? ¿Y si los veía como una amenaza? ¿Y si ese pequeño momento de bondad era todo lo que habría? Raquel luchaba con todos los miedos que había cargado durante años. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, Daniel estaba sentado solo en su oficina, la foto aún sobre la mesa. Miraba los ojos del niño, sus ojos. Recordaba aquella
Noche con Raquel. No solo el dolor, no solo el whisky, sino la verdad. Se había sentido visto por ella. Y ahora había un niño con su rostro que lo había llamado papá frente al mundo. Una parte de él quería huir, esconderse detrás de su éxito, ignorar lo ocurrido como si nunca hubiera pasado. Pero no podía. Por primera vez en su vida no pensaba en su empresa ni en su imagen. Pensaba en un niño de 5 años y en una mujer que nunca pidió nada. Y eso lo asustaba más que cualquier sala de juntas. A la mañana siguiente, Raquel estaba puliendo el mármol cerca de la entrada cuando una voz interrumpió su concentración. «Raquel». Se giró. Era Gustavo. «El señor Daniel quisiera hablar con usted en su oficina. Ahora». Raquel se levantó lentamente. Sus manos estaban mojadas, su corazón aún más. Secó las palmas en el delantal. Respiró hondo y caminó hacia la conversación que lo cambiaría todo. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Sus pasos resonaban en los techos altos mientras se dirigía a la oficina privada de Daniel. Había limpiado esa sala cientos de veces, siempre con cuidado de no dejar huellas en el escritorio brillante. Ahora estaba entrando para dejar algo mucho más pesado. Cuando Gustavo abrió la puerta, Daniel ya estaba de pie. El saco del traje retirado, las mangas arremangadas hasta los codos, una expresión en el rostro que Raquel no supo descifrar. No le pidió que se sentara. Solo la miró por un largo momento. «Leí tu carta», dijo. Raquel asintió, apenas logrando hablar. Daniel rodeó el escritorio, se detuvo a unos metros de ella. «Debiste habérmelo dicho». «Quise hacerlo», susurró ella, «muchas veces, pero tuve miedo. No tenía nada, a nadie, y no quería perder el único lugar seguro que tenía para criarlo». Daniel asintió lentamente. «Es mío». Raquel tragó en seco. «Sí». Silencio. La palabra flotó entre ellos como un hilo frágil. Daniel se sentó en el borde del escritorio. No parecía enojado. Parecía humano. «Recuerdo aquella noche», dijo. «Y recuerdo cómo me sentí menos solo contigo que en mucho tiempo». Raquel parpadeó rápido, luchando contra las lágrimas. «Leo... Él es un buen chico», continuó Daniel. «Es listo. Tiene esa manera de mirar a las personas como si ya las conociera. Y tiene mis ojos. No quise creerlo al principio, pero...» Soltó el aire. Raquel se acercó con la voz quebrada. «Yo nunca esperé nada de ti. Yo solo no quería que él creciera pensando que fue un error». Daniel la miró. Y entonces, sin otra palabra, pasó. Junto a ella, salió de la oficina por el pasillo. Raquel se giró confundida. Entonces escuchó una risita, pequeña, pura. Daniel estaba ahora en el jardín, acercándose a Leo, que estaba sentado en el césped dibujando formas con sus nuevos marcadores. El niño lo miró. Daniel se agachó, los ojos al nivel de su hijo. «Hola, Leo». El niño sonrió con cautela. «¿Puedo acompañarte?» Leo parpadeó, dudando. Daniel se sentó de todos modos. Tomó un marcador verde y empezó a garabatear a su lado. Un árbol, un sol, una casa torcida. Leo sonrió más abiertamente. Raquel se quedó en el borde del jardín, observando todo suceder, la mano presionada contra el pecho. Esto no era una promesa, no era un cuento de hadas, pero era algo, era un comienzo. En las semanas siguientes, nada en la mansión Monteiro parecía diferente, pero todo había cambiado. Daniel no hizo grandes anuncios, no llamó a la prensa ni organizó una foto familiar. Pero todas las mañanas, Leo era invitado a desayunar en el comedor. En principal, todas las tardes llegaba un tutor privado, no para un heredero rico, sino para el niño que solía sentarse en silencio detrás de las cortinas. Los empleados susurraban, por supuesto. El señor Batista estaba visiblemente inquieto,
Pero nadie se atrevió a cuestionar el cambio silencioso de Daniel. Él había tomado su decisión. En cuanto a Raquel, seguía trabajando, aún barriendo rincones, aún puliendo superficies. Pero ahora era vista. Las personas le abrían paso cuando cruzaba los pasillos. Gustavo le saludaba con una amabilidad que ella nunca había notado antes. ¿Y Daniel? Daniel comenzó a aparecer en la hora de lectura, en las sesiones de dibujo, en caminatas simples por el jardín. Leo brillaba en esos momentos, no porque ahora tuviera un padre poderoso, sino porque alguien finalmente lo había visto. Raquel observaba todo desarrollarse sin necesitar una etiqueta. No necesitaba una disculpa, ni un anillo, ni siquiera un título. Lo que tenía era suficiente. Porque a veces la mayor victoria no es lo que el mundo ve, es lo que crece en el silencio, un niño que sabe que pertenece, un hombre que elige la verdad en lugar del orgullo, y una mujer que nunca dejó de proteger lo que más importaba. Porque las historias más poderosas no siempre hacen ruido, viven en los grises, en lo que fue soportado y en lo que finalmente se comparte. Tal vez tú también has llevado algo en silencio, una verdad demasiado pesada, un miedo demasiado grande, un amor que protegiste incluso cuando nadie lo veía. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario. Cuéntanos sobre ese momento en que tuviste que elegir entre esconderte o hablar. A veces, tu voz es exactamente lo que otra persona necesita para encontrar la suya. Y si crees que incluso los corazones más silenciosos merecen ser escuchados, haz clic en me gusta. Suscríbete al canal si quieres más historias que van más allá de lo visible. Historias sobre la verdad, la resiliencia y el amor que luchamos por proteger. Porque aquí creemos que incluso cuando el mundo no te ve, tú importas. Tu historia importa y alguien, en algún lugar, está escuchando.